no era culpable, que no había habido un abuso y que había en realidad una falsa denuncia. Y por el otro, lo que enseguida ya nos va a estar contando Gustavo Carabajal, que es lo que se está investigando ya como una organización que en el fondo estaba destinada a justamente organizar este tipo de cosas, falsas denuncias. O causas armadas, o causas ¿no? Que es armadas. casi lo mismo. Claro, Sí, que claro. en definitiva termina siendo lo mismo. Comienza con una falsa denuncia, se arma una causa, y con Gustavo Carabajal, y seguramente vos también lo trataste durante toda la semana, Agus, empezamos el lunes a hablar de este tema. Exacto. Que después creció mucho. Él lo trató ayer, también lo tratamos más tarde. Creo que está conectado. Sí, le agradecemos mucho a Gustavo Carabajal, que ya está con nosotros. ¿Cómo andás, Gus? Bienvenido. Te invito primero a escuchar lo que decía el propio Pablo Ghisoni sobre quién es su exmujer y también quién lo denunciaba en esta causa en la que finalmente termina siendo absuelto. Sí, 2 años y 3 meses detenido, 6 meses con prisión domiciliaria con pulsera. Por prisión preventiva, por riesgo de fuga, dijo la jueza. Casación ratificó la absolución, pero la madre apeló a casación, con lo cual mi instancia no está firme. Y eso implica que, por ejemplo, yo sigo con la responsabilidad parental suspendida. Tengo un perímetro con mi hijo menor vigente, no puedo hacer nada por él. En marzo cumplió 16 años y no lo veo desde los 6. Hoy no somos iguales ante la ley. Hoy un hombre es denunciado y es culpable y la mujer se presenta como víctima. Y en realidad es un denunciado y un denunciante. Los medios muchas veces dan prensa a una madre que se pone a llorar. 1 hora me dedicaron a mí diciendo el abusador de Lomas de Zamora. Me destruyó esa mujer. ¿Con qué prueba? Que deje de pelear una falsa batalla, se muevan ellos con libertad, con comodidad y que elijan con quién quieren estar y a quién quieren ver. Bueno, Caraba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ayer lo vi en tu programa, después volvió Ghisoni también, lo entrevistamos más tarde, porque surgió la pata política sobre el tema, ¿no? Ahora miramos un poco más en perspectiva la historia. Hola, Hugo. Hola, Hugo. Sí, la pata política que respalda a algunos de los integrantes de estas organizaciones que ya comenzó a investigar el fiscal Pablo Bettini Sansoni. El fiscal hizo una denuncia después de lo que se conoció como un video donde aparecía el hijo de uno de los hijos. Pablo Ghisoni tenía 3 hijos. Uno de ellos, el del medio, es el que lo denunció de un supuesto abuso. Bueno, este chico en un video dijo que todo había sido una manipulación de parte de la madre, una construcción, un relato construido por parte de la madre para perjudicar al padre. Con solamente esa prueba y algún dictamen, algún peritaje que era falso, le dictaron la prisión preventiva, ahí lo escuchaba a Ghisoni, por 6 meses, porque había riesgo de fuga. Y lo tuvieron, al final no 6 meses, sino 2 años y 3 meses preso. 2 años en una clínica privada, en una clínica neuropsiquiátrica de Banfield, y 3 meses con domiciliaria. Llega al juicio oral, absuelto. Entonces, lo que el fiscal, que decidió no acusar en ese juicio oral a Ghisoni, porque era toda una falsa denuncia, dice hay una organización integrada por abogados y peritos, psicólogos, que se dedican a ofrecer estos servicios a personas que están, parejas, en este caso mujeres, que tienen divorcios conflictivos. Y dijo, la denuncia fiscal tiene 5 páginas. Y en otro párrafo dijo que a los jueces y fiscales que no aceptan sus designios, los persiguen, los denuncian, los someten a escraches. Tremendo. Ahora, Gus, esto abre ahora una nueva causa que es la de la investigación por una presunta o supuesta organización. Además de denunciar a la madre también, ¿no? Exacto. Ahora, para entender bien, cuando la justicia lo absuelve al médico finalmente, ¿por qué lo absuelve? O sea, ¿qué es lo que cambia en esta causa que venía teniendo ya 3 años? Porque el fiscal toma conocimiento de un documento, una declaración del hijo de uno de los hijos de Ghisoni, donde dice que no había sido abusado. Después se viraliza ese video. Claro. Pero no, lo que tiene en cuenta es eso, también el informe que da la perita oficial, no la de parte. Hay varios elementos. A pesar de que el particular unificado pide
sigue adelante con la acusación y pide la condena, Claro, pero el claro. tribunal absolvió y la absolución fue confirmada por casación el 27 de mayo. Mirá qué dato. Ahora, ¿quién es Andrea Vázquez, la ex esposa de este hombre que es funcionaria de Fernando Espinosa? Mirá qué paradójico, o no tanto, procesado por abuso sexual, el intendente de La Matanza. Con procesamiento confirmado, Bueno, ella subdirectora en el área de mujeres, política de género y diversidad de la Municipalidad de La Matanza. Creo que tuvo un ascenso luego de este caso, de la falsa denuncia según la justicia hasta acá, pero hablaba de este modo. Lo escuchamos para seguir analizando, a ver. Jueves 17 de agosto, Lomas de Zamora, Tribunales de Justicia. Hoy es un día histórico. El pedófilo Pablo Bisoni allá, sentado en el banquillo de los acusados, en público. Bueno, esta es Liliana Hendel, ¿no? Una periodista que todos conocíamos durante mucho tiempo, trabajó en el Grupo Clarín y se dedicaba mucho al tema género. Muy conocida en este tema. Muy conocida. Sí. También terminó como funcionaria, creo que en el municipio de La Matanza, y acompañando este caso que contaba. Pero Andrea Vázquez, la vamos a ver además, con dos abogadas que justamente, ahí está, son dos abogadas que también, Gustavo, también estuvieron relacionadas con el municipio de La Matanza y con Espinosa, ¿no? Ahí, en otra foto vamos a ver a funcionarias kirchneristas y Tomás Guisoni celebrando en ese momento la acusación, el hijo, ¿no? Ahí también hay otra foto donde está Dora Barrancos, líder del feminismo y defensora funcionaria de Alberto Fernández, y Tomás Guisoni, el hijo que denunció falsamente a su padre, tras acusarlo. Estoy buscando el nombre de las abogadas, ya enseguida lo tengo acá. Todas estas personas que está mostrando aquí Hugo y las fotos que vemos forman parte de esta investigación, Gus, o sea, ellas forman parte de la organización o no, para distinguir bien quiénes son las personas que van a ser investigadas y las que tienen un rol más político. En la denuncia de... Acá está, perdón, en la foto está María Florencia Piermarini y Verónica Heredia. Discúlpame, para no omitir datos en este caso. Sí. Bueno, en la denuncia que hizo el jueves o el miércoles el fiscal Jorge Bettini, sí, la única que aparece mencionada con nombre y apellido es Andrea Karina Vázquez. Claro. La madre. La madre de los chicos, la ex mujer de Guisoni. Del resto no. Se habla de una organización con estas características que yo les comentaba recién. Pero no hay nombres. No hay nombres. No hay nombres. Y lo no que hay se nombres. investiga es que colaboraban en qué para poder justamente, o de qué manera colaboraban para que se pudiesen dar esta construcción de casos y en qué tipo de casos. ¿Casos todos como este? En divorcios. En divorcios. Donde la mujer le pedía al esposo una mayor cuota alimentaria, una mayor parte en lo que es la separación de bienes. Ellos, no quiero aclarar esto, no corramos los nombres de estas abogadas porque no está aprobado, ni siquiera están mencionadas, pero sí esta organización que estaría siendo investigada se dedicaba a ofrecerle los servicios de peritos, psicólogos. Claro. Esos peritos preparaban a los chicos para que declaren en cámara Gesell. Recuerden que los menores no pueden declarar ante un fiscal directamente o ante un juez, sino que prestan su testimonio interactuando con una psicóloga en un reducto cerrado para estar protegidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Bueno, entonces les ofrecían estos peritos y además hacían escraches y presiones sobre fiscales y jueces de familia y jueces de garantías que se negaban a aceptar sus pedidos. Claro. Josep, eso es lo que básicamente... Y le voy a contar algo más. Sí. Hay una fiscal que es de una fiscalía centralizada de San Isidro, que el año pasado recibió una causa delegada del Departamento Judicial de San Martín, donde aparece un abogado mediático, denunciado, investigado, con pedido de procesamiento solicitado y con el mismo modus operandi. El nombre de este abogado me lo reservo porque todavía no fue objeto de un dictado de procesamiento o prisión preventiva. Correcto.
pero está mencionado en un dictamen de 44 páginas y en un caso que ocurrió en un country de la zona de Malvinas. Ahora, yo sé por qué mencioné las abogadas, por lo siguiente. Seguimos el caso y yo hablé con Pablo Gallegos, que fue mencionado por el acusado falsamente, el doctor Pablo Ghisoni, y Gallegos me dijo, yo intervine en el divorcio de ellos, si no me equivoco, en el 2012, pero no tuve nada que ver con esa denuncia. Entonces, a partir de chequear el expediente, las abogadas que habrían participado de la denuncia de la madre, que ahora se considera falsa, son otras abogadas y no Gallegos. Yo se lo pregunté a Pablo Ghisoni ayer, pero él me dijo que Gallegos también habría conectado, en fin. Es un hecho en el que hay que poner blanco sobre negro, pero que existe y que puede ser muy grave, ¿no? Hugo, no hay duda, Hugo, Agustina, de que existe. Todavía no podemos dar los nombres de manera y teniendo en cuenta el rigor que merece la situación, porque no hay nadie formalmente imputado. Claro. Lo que se describe en la denuncia de Jorge Bettini es la organización, porque lo que dice que Bettini es, y tiene que ver con la acusación, habla de falso testimonio, inducción instigación al falso testimonio, que es cuando supuestamente Andrea Karina Vázquez lo lleva o lo impulsa a su hijo a mentir para perjudicar a su padre, sí. Y también asociación ilícita. O sea, cuando se incluye la figura de la asociación ilícita, y también lo describe en otro párrafo, fue porque hay una organización atrás. Claro. Vamos a escuchar, Gus, sí, de hecho, como vos mencionabas recién, ¿no? Como uno de sus propios hijos era quien lo denunciaba y después dijo esa denuncia fue falsa. Su hijo hace algunos años denunciaba a su padre de esta manera. Cuando era adolescente, acusé falsamente a mi padre de algo gravísimo. Y lo más difícil de admitir es que sostuve esa acusación durante más de 10 años. Recién hace aproximadamente 2 meses, y no por un clic mágico e instantáneo, sino por un proceso largo y doloroso, empecé a ver con claridad que aquello que había creído y repetido era una mentira. No fue una mentira inventada por mí, fue una historia sostenida, repetida, impuesta por una figura adulta en la que yo confiaba plenamente, mi madre. Pero esa historia, con el tiempo, se transformó en una verdad emocional que no tenía sustento real. Yo no fui abusado, no fui una víctima de mi padre, pero sí fui usado, fui utilizado como una cosa. Fui víctima de un entorno que me enseñó a repetir un relato. Este es Tomás. Con Ignacio el papá todavía no pudo establecer el vínculo. Con Tomás está... Con Tomás tampoco, ¿eh? Con Tomás tampoco, bueno. Con Tomás tampoco. ¿Sabes por qué te lo aclaro, Hugo? Sí. Disculpame, ¿no? No, claro. Ayer Pablo Ghisoni, en el mismo lugar donde están sentados vos y Agustina, sí, dijo que es la primera vez que se encuentran, o que tienen lo más parecido al encuentro que fue en la charla de ayer, ¿eh? Correcto. Nunca pudieron hablar así tampoco. Fue muy buena lo que vos hiciste. Después yo más tarde también hablé con él y le hice otras preguntas, porque la nota que vos hiciste también hasta el suegro, o el ex suegro, mejor dicho, le pide perdón Juan, por el comportamiento de su hija, la mamá y la ex esposa del médico. Ahora, en algún momento... Y aparece también, ¿sabes quién? En la nota Alicia, la abuela, claro, que también les pide perdón. También, es muy bueno, yo te vi y muy valorable. Pero... No lo digo por eso, sino porque Juan Vázquez dice que su hija lo denunció a él por un abuso que no cometió. Claro, también. Claro. Perdón la interrupción. ¿Sabés por qué? Porque consultaba todas las fuentes, que ahora empiezan a hablar, algunas y otras no quieren decir nada, o prefieren no venir, y también es respetable. Dicen, no, pero este hombre está buscando algo más y él es el que presiona. No puede presionar porque no tiene contacto con los hijos. Claro. Pero además, yo le pregunté, ¿usted busca ser candidato, le interesa la política? Dijo que nada que ver, que él acompañe 2 proyectos que están allí para evitar justamente la falsa denuncia, para que se sancionen de manera más grave. Pero escuchemos parte de lo que pasó ayer en tu programa, a ver. Sí, mira, hace unos meses, precisamente, me acusa de una posible violación a una sobrina mía, que es totalmente falso. Es decir, quiero aclarar una cosa. Mi hija, a toda persona que no le da la razón, el 100%,
la maltrata. La toma como enemigo. Que la ubica lo acusa de pedófilo, va, en una palabra, somos todos pedófilos. Bueno, ahí está lo que vos lograbas ayer y después nosotros también entrevistamos a Guisoni, más en perspectiva, ¿no? Más del caso en sí mismo, más de la historia, saber qué puede haber detrás, y lo que vemos es un médico que sufrió una falsa denuncia, alguien que no tiene ningún otro interés que revincularse con los hijos y que por supuesto esto se enmarca en una cuestión política y de género, y eso también lo pudimos debatir y vos lo estás contando, ¿no, Gustavo? Sí, también estamos ahí con Jenny Di Serio, la verdad que los dos estuvimos muy movilizados con esa nota, pero lo marcabas vos en la charla que tuviste con Guisoni, ¿no? Él no busca ser candidato, él no quiere, ¿sabe lo que quiere, Hugo? Que no haya más Pablo Guisoni. Nada más. Dice que a él no le gusta ir a un estudio de televisión y contar todo esto. Él lo que persigue es eso, no quiere ser candidato. Claro. Él quiere, hasta donde sabemos, quiere revincularse con sus hijos y que se haga justicia. Sobre la revinculación, y ahí yo recién se lo decía a Hugo fuera de cámara mientras veíamos el video. Ayer lo veíamos al ex suegro hablando al lado de su nieto, de Tomás, ¿no? Es el nombre. Tomás es uno y Ignacio pero el que veíamos en cámara era Tomás. El que vemos en cámara era Tomás. Ayer Tomás y su padre hablaron por primera vez, volvieron a hablarse en tu programa. Bueno, más parecido a un contacto que tuvieron, sí, y además... ¿Y cómo fue eso, Gus? ¿Qué nos podés contar? Porque es importante eso. No se quebró. Pablo se quebró. Esto dicho por él, ¿no? Dice que era lo más cercano o lo más parecido a un encuentro que tuvieron. Claro. Y fue, a ver, él no se lo esperaba. Él vino a los estudios de La Nación Más a contar su historia, como se la contó a Hugo también, y como la había manifestado en otros tantos medios, y nada más. Él no esperaba encontrarse. Pasa que justo nos atendió la productora, a través también, insisto, del gran trabajo de Jenny Di Serio, de Julio Ubalde, el equipo de producción y Leandro Gabay. Ellos llamaron al abuelo y justo Tomás estaba de visita ahí. Ahora, en la casa del abuelo. Ahora vamos a repasar ese momento, pero no podemos olvidarnos del contexto político sobre el tema género y de la posibilidad de la impericia o la complicidad de un sector de la justicia en esta causa armada a raíz de una falsa denuncia. El encuentro entre Tomás y su padre, Pablo Guisoni, el médico acusado falsamente, fue este, mirá. La primera vez que creo que están juntos en un medio, lo veo a Pablo al borde de la emoción. Y uno se emociona. ¿Y qué sienten los tres, no? Ahora preguntarle a Tomás, claro. Tomás, Juan. ¿qué sentís viéndolo a tu papá así, estando con tu abuelo? Sí, bueno, primero que nada que yo vine acá literalmente a pasar el sábado y bueno, nada, lo llamaron a mi abuelo ahora recién del medio y me acabo de enterar que estaba en vivo ahí también justamente mi papá, así que esto es lo más parecido hasta el momento que tuvimos a un encuentro. Así que sí, de vuelta, toda esta situación nos está moviendo, creo que sentimentalmente y emocionalmente a todos. Está siendo complicado también dormir, porque es dormir soñando en esto, pensando en esto, comiendo pensando en esto. Es una situación que la verdad que es muy conmovedora, digamos. Pero sí, es algo que nos está atravesando a todos y más ahora con la investigación abierta sobre esta nueva imputación. Acá tu papá está emocionado y como nos emocionamos todos acá en el estudio también, por lo que contás con total sinceridad y transparencia, Tomás, que esto es lo más parecido a un encuentro que tuvieron. Bueno, es muy impresionante, es una historia de vida muy movilizante, pero también preocupante. Cuando le preguntábamos ayer, después más tarde también aquí, quién es Andrea Vázquez, que además es funcionaria de Espinosa, ¿entendés el combo? Y que fue ascendida después de esta denuncia falsa contra su marido, tal cual como dice la justicia, ya divorciada, por supuesto. Porque el tema es así, le explicamos a la gente, repasemos. Ellos se divorcian, un divorcio no del todo controvertido, según lo explicaba ayer el médico. Después que se divorcian, la tenencia de los hijos se la dan al padre. Fíjate que se lo sacan a la madre, algo que no es habitual. No es habitual. ¿Qué había pasado en ese momento que le dan la tenencia al padre? Porque es verdad lo que vos marcás, Hugo. Y a partir de eso, de la tenencia, ella empieza a
según dice el padre, violar el régimen de visita, los reencuentros, y en una de esas violaciones o como fuere, en contacto con los hijos, le empieza a hacer este trabajo para que los hijos digan que su padre es un depredador, un abusador sexual. Digo depredador porque no me imagino otra palabra en la relación que significa padre-hijo, ¿no? No, y lo grave ahí también, Hugo, Agustina, es como el trabajo de las peritos, psicólogas, o los peritos, los psicólogos, que logran hacer construir un relato para que los chicos lo digan en cámaras Gesell. Los psicólogos que seguramente nos están viendo ahora también deben poner sobre la mesa esto. Un psicólogo avesado y con la expertise necesaria se da cuenta si un relato es incorporado o no. También. Y acá todos miraron para otro lado, aparentemente. Claro. Quiero que repasemos, porque recién veíamos la reacción de Tomás cuando veía a su padre después de 10 años, en lo que él decía, esto es lo más parecido a un primer encuentro después de una década, y lo veíamos a su padre obviamente muy emocionado, pero esto es lo que pasaba después de ese encuentro ayer en tu programa, Gustavo. Es impresionante esta imagen. Y es la primera vez que creo que están juntos en un medio, lo veo a Pablo al borde de la emoción. Y uno se emociona. ¿Y qué sienten los tres, no? Ahora preguntarle a Tomás, claro. Tomás, Juan. ¿qué sentís viéndolo a tu papá así, estando con tu abuelo? Sí, bueno, primero que nada que yo vine acá literalmente a pasar el sábado y bueno, nada, lo llamaron a mi abuelo ahora recién del medio y me acabo de enterar que estaba en vivo ahí también justamente mi papá, así que esto es lo más parecido hasta el momento que tuvimos a un encuentro. Así que sí, de vuelta, toda esta situación nos está moviendo, creo que sentimentalmente y emocionalmente a todos. Está siendo complicado también dormir, porque es dormir soñando en esto, pensando en esto, comiendo pensando en esto. Es una situación que la verdad que es muy conmovedora, digamos. Pero sí, es algo que nos está atravesando a todos y más ahora con la investigación abierta sobre esta nueva imputación. Acá tu papá está emocionado y como nos emocionamos todos acá en el estudio también, por lo que contás con total sinceridad y transparencia, Tomás, que esto es lo más parecido a un encuentro que tuvieron. ¿Cuántos años lleva esto? Y más de una década. Más de 10 años. ¿Y cómo lo estás viviendo? ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Cómo lo están tratando de procesar? Bueno, en un principio yo creo que el que mejor está tomando toda esta situación es Francisco, en el sentido de que él siempre estuvo justamente sobre una misma postura, así que él lo ve como un sueño que se está cumpliendo paso a paso, justamente como lo comentó, como el principio del fin. Y ahora que justamente estamos por primera vez, estamos todos en sintonía, porque no está este gran mal básicamente acechando entre nosotros, que era mi mamá. Ahora, por primera vez en justamente años, estamos todos juntos como una familia unida y apoyando para poder revelar toda esta gran farsa que se fue construyendo, que arruinó familias. Tomás, yo hoy le preguntaba a tu papá si pudieron hablar con Nacho, y quería preguntártelo a vos personalmente, si pudiste hablar con él, cómo está, porque imagino que es todo un cambio y una situación, alguien que era muy chiquito, más allá que vos también, pero que sigue siendo menor, ¿no? Perdón, no escuché la primera parte. Si pudiste hablar con tu hermano más chiquito, con Nacho, ante esta situación, porque es mucho, sigue siendo el menor y el que más chiquito era en ese momento y que debe estar muy confundido. Sí, sinceramente no sé hasta qué punto se puede en definitiva hablar por él. Creo que es una situación muy delicada y hasta legalmente hablando, pero la confusión sería la palabra más grande para definir toda esta situación. Bueno, esto fue lo que pasó ayer, Gustavo, ¿no? Y lo que viene por delante, me parece, porque hay una causa que ahora va a ser en contra de quienes lo denunciaron falsamente al médico, ¿no? Y Sony. Sí, hay que ver, a ver, ese primer paso, ustedes conocen bien también cómo son las instancias judiciales, ¿no? El juez debe ver si hay pruebas, si básicamente hay elementos para imputar o no a Andrea Karina Vázquez, si se imputa el resto. A mí lo que es fuerte acá es
la imputación de fiscal, ¿no? O sea, no es solamente la denuncia personal contra Vázquez, sino que se acople la acusación de asociación ilícita. O sea, acá hay una organización. Claro. Y no es solamente el Departamento Judicial Loma de Zamora. Ayer, capaz que, no sé, Agus o Hugo, a vos cuando estabas haciendo el programa... Yo le puse parte de la declaración de la madre, donde dice que ahora los hijos son usados... No reconoce, obviamente, una falsa denuncia, sino todo lo contrario. Dice que el padre y su cercanía están ahora transgrediendo la verdad con esta... Claro, que están siendo utilizados por el padre para bajarle el valor a lo que son las denuncias verdaderas. Los hijos lo que responden a eso es, hace 10 años que no lo vemos, es imposible que nos esté manipulando. Exacto. No, hay otra cosa también. Esto no le baja el valor tampoco a la política de género. Claro. Que tiene como principales víctimas a las mujeres. Esto pasa justamente porque a ver, todos los extremos son malos, aquí hay que ser justos. Obvio, sí. Y si efectivamente, como ya ha declarado la justicia, un tribunal oral, un fallo de Cámara de Casación, que es el doble conforme ya, acá no hubo ningún tipo de abuso, este hombre era inocente, y lo que se está ventilando ahora, por aparte, también lo dijo el propio padre de la madre, o sea, el abuelo de los chicos. Claro. Lo denunció a él. Reconoce que su propia hija denunció falsamente. Lo que te decía Hugo, es que este caso, lo que está poniendo al descubierto es que hay muchos otros episodios. Claro. Sí, si bien no son la mayoría de los casos, Gustavo, según la estadística que vos conocés muy bien. No. Pero hay una minoría de casos y una justicia que no hace bien el trabajo. Y un grupo de inescrupulosos que pueden ser abogados. Es que la justicia no va bien su trabajo, ¿no? Y ahí está la clave, porque es verdad que es la minoría, no es la mayoría. Pero bueno, la justicia siempre tiene que hacer bien su trabajo y obviamente también mancha, me parece, a aquellas causas y víctimas reales que sufren de esto que es aberrante. Es el delito más aberrante, porque, ¿no? De todo. Claro, si vos no vas a la justicia encontrando justamente no la verdad, ¿a dónde vas a ir? Bueno, totalmente. Y además la justicia está para solucionar o mediar en los problemas que no pueden arreglarse entre dos personas. A ver, cuando hay un conflicto, en este caso es un conflicto de familia, están los conflictos... entonces, el servicio de justicia está para eso, pero lo que pasó ayer, Hugo, y por eso te hacía la pregunta a vos, si no empezaron a aparecer varios casos. O sea, acá hablamos de una organización. O sea, esta misma organización que habría trabajado en este caso podría estar involucrado en otros divorcios con situaciones, no sé si específicamente de abuso, pero situaciones complejas en los divorcios. Agus, acá hay un juez que tiene pedido juicio político porque no quiso hacer lo que demandaban las personas que acompañaban a la madre de los chicos. Claro. El juez de familia, Damián Lulo, tiene un pedido de juicio político porque se negó a acceder o rechazó una solicitud de parte de la madre de los chicos. Claro. En otro departamento judicial, que no estoy autorizado a decir cuál es, hubo fiscales que han sido denunciados también por este tipo de organizaciones. Claro. Y ahora, Gus, ¿cómo sigue esta historia? Por lo menos para el padre contaba que todavía no se revinculó. ¿Él, si quisiera, puede hacerlo o todavía pesa alguna restricción? No. ¿Esta absolución es definitiva? ¿Queda alguna instancia judicial más sobre la causa de abuso? ¿Cómo sigue esta historia puntualmente? La causa de abuso tiene el doble conforme. No obstante, esto lo contó el propio Guilloni, no obstante... los abogados que representan a la madre de los chicos, de la víctima de Tomás, a Vázquez, recurrieron la absolución. Fueron en queja. Claro. Así que todavía no quedó firme. Después, Guilloni ya me dijo que él no quiere pasar por alto ninguna instancia. Él quiere ir paso a paso y cumpliendo todos y cada uno. Él no quiere reunirse con sus hijos hasta que no esté efectivamente todo el camino judicial allanado. Claro. Y él tampoco no quiere más conflicto. Lo que dijo también es eso.
Me escribe una fuente diciendo que en el mismo juzgado hay otras complicaciones también vinculadas con este tema. Es decir que, así como sabemos, ¿no?, que los juzgados de familia a veces están dimensionados por... sobrecargados, sobrecargados por la cantidad de trabajo. También, evidentemente, en algunos casos, no sé si actúan de manera express, sin revisar o comportarse como corresponde, pero ponen en tela de juicio el rol de la justicia de familia, la justicia de menores y todos los que intervienen en un caso complejo como este, ¿no? Una justicia que ya viene siendo cuestionada, ¿no? Claro, por otros motivos, incluso desde el otro lado. Y los juzgados de familia de la provincia de Buenos Aires hay que ir ahí, ¿eh? Claro. Y ver cómo trabajan también. Yo no los defiendo, pero sí quiero mostrar un contexto. Hay jueces buenos y hay otros jueces... Obvio. Pero hay que ver, están sobrecargados de trabajo, no tienen personal. Y otra cosa también. Esto lo cuento porque voy a los tribunales ahí en provincia. Pero cómo tienen que soportar agresiones de los familiares, a veces cuando no dictan un fallo favorable... Correcto. Le rayan el auto, los escupen, les tiran. Claro. Bueno, tiene que ver con la situación social que se está viviendo. Recordemos, ¿no? No digo que sea este caso, Vos lo mencionás, pero queremos repasar cómo sigue, porque también lo planteamos con Agustín acá, que es que el fiscal del juicio número 1 de Loma de Zamora... Jorge Bettini. Exacto. Bettini Sansoni presentó una denuncia para investigar si Vázquez, es decir, a quien vemos en pantalla, la exmujer de Guisoni, incurrió en los delitos falso testimonio calificado, instigación a la comisión del delito de falso testimonio y asociación ilícita. Son tres imputaciones que hace el fiscal. Esto cayó en la UFI número 6 de Loma de Zamora a cargo de Vaqueiro, de Eusebio Vaqueiro, que investigará justamente lo que le pide el fiscal, ¿no? Vázquez, la ahora acusada y madre de los chicos, de quien uno de sus hijos se refería a ella de la siguiente manera. Mirá. A mí me sorprendió bastante cuando se empezó a difundir esto del video. Fui yo quien quiso reconstruir los vínculos con mi familia materna. Mi madre también se encargó de destruir estos vínculos también con sus propios padres, es decir, nuestros abuelos y sus propios hermanos. Y lo que me hicieron ver es que mi mamá no... Bueno, obviamente esto lo digo porque la convivencia que yo tuve durante el tiempo que viví con ella, había ciertas actitudes que no eran del todo normales, había conductas muy manipuladoras. La persona que no apoyaba su postura o la acompañaba en su planteo, pasaba a ser su enemigo, como al día de hoy soy yo. Hoy a mí me eliminó de su círculo y pasé a ser su enemigo, por eso es que busca desacreditarme. Y así lo hizo justamente con sus padres. Acusó a mi abuelo de abusador sexual también. Yo la amo y yo la entiendo a ella como una persona que tiene un problema mental. No había reparado en este dato. Acusó al abuelo también de abusador sexual. Sí. Impresionante, Gustavo. Y dice que es mi enemiga y que todos los que estaban a su alrededor, para la madre, se terminaban convirtiendo en abusadores, dice. Qué riesgo. Bueno, lo dijo Juan Vázquez, lo dijo ayer Juan Vázquez, ahí el padre, el abuelo de Tomás, lo dijo. Los que nos poníamos en contra o pensábamos distintos a mi hija, dijo Juan, éramos sus enemigos. Claro. Y lo acusó falsamente. A ver, hay que acusar falsamente al padre también. Es cierto. Ahora, sí, y esto pasó a los 6 años, ya lo decías, Guisoni, aquí el médico. La UFI 6 de Lomas no investiga solo a Vázquez, sino lo que decías vos, ¿no? Pero vale la pena remarcar un conjunto de personas, agrupaciones y peritos pagados para concretar esta falsa denuncia y la causa armada, Gustavo. Sí, porque no, a ver, lo importante remarcar es, en este caso Vázquez no estuvo sola. Eso es lo que entiende el fiscal. O sea, hubo alguien que le ofreció los servicios. ¿Y saben qué? En el Colegio de Abogados de Loma, ¿saben? ¿Ah, sí? Sí. Un testigo que declaró, le llevó información al fiscal, es abogado ahí de la matrícula. Y menciona también a otra abogada. Se conocen todos. Ayer Pablo Guisoni recordaba 3 años de prisión. Ni que hablar con el honor, con la moral, con el daño justamente al buen nombre de un médico ginecólogo que estuvo preso 3 años por una falsa denuncia. Mirá. ¿No? ¿Cuántos días estuviste preso? Estuve 2 años y 3 meses preso con servicio de penitenciario y después 6 meses en prisión domiciliaria con pulsera. ¿Tuviste una cárcel común?
No, estuve en un neuropsiquiátrico. En un neuropsiquiátrico. En la clínica privada Banfield. No podías salir de ahí, por supuesto. No, claro. ¿Y tenías otros reclusos? ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, ¿Compartías una celda? ¿Cómo es? Internos de una clínica psiquiátrica. Compartíamos un cuarto, una habitación con 3, 4 internos y la gente del servicio penitenciario. O sea, cualquiera de nosotros acusado falsamente... Es el infierno. Y un delito aberrante, tal vez del peor de los delitos, y él como médico además, ¿no? Pudo estar en un neuropsiquiatra, pero no me imagino el escenario, el infierno que pasó. Es viajar al infierno. Y además lo que contaba él después, que salió y pudo volver a trabajar, y los escraches que le hacían. Claro. Se juntaban en la puerta de la clínica y con un altavoz decían, lo acusaban del delito que había supuestamente cometido. Abusador, le dirían abusador, andá a saber. Exactamente, lo decían de todo. Y después las pacientes entraban a verlo y con los volantes que repartían ahí en la puerta. Y se tuvo que ir él de esa clínica. No pudo trabajar más. Claro, o sea, a ese punto llegó la persecución también. Y ni hablar también la de los funcionarios judiciales. Acá quiero remarcar algo. En la denuncia que vos estás contando, fíjate, Hugo, hay un párrafo, creo que está en la primera o segunda página, que habla de que esta organización o esta asociación ilícita se dedicaba a presionar a fiscales y jueces que no cumplían con los designios de ellos. ¿Qué tema es? Entonces, yo seguramente tienen que tener algún respaldo político para actuar de esa forma. Bueno, probablemente algunos eran premiados, me dicen, como bien señalás, algunos nombres no podemos dar a conocer, pero que hubo premiaciones en los cargos o coincidencia en los ascensos entre este hecho y lo que pasó. Y castigos también, ¿eh? A quienes no lo hacían, claro. Damián Lulo, que es el juez de familia de Loma de Zamora, está con pedido de juicio político. Porque rechazó una serie de pedidos que presentó la madre de los chicos, la hora denunciada. Me consta de un fiscal muy importante también de un departamento judicial que no puedo dar, pues si no lo van a identificar enseguida, que le han hecho la vida imposible. Le han pedido el juicio político también. Entonces, pero no digo la misma banda, otra organización distinta. O sea que hay varias que Entonces, hacen esto, claro. Es mucho poder el que tienen y seguramente ahora van a estar editando este video que estamos mostrando y lo van a repartir en los grupos de WhatsApp de ellos y van a salir a decir de todo de nosotros, ¿eh? Bueno, nosotros buscamos la verdad. Me parece que... Está bien, pero te digo yo les digo cómo actúan ellos. Claro. Me han contado otros colegas también y otra gente que actúan de esa forma. Mirá, pero simplemente estamos siendo objetivos acá, estamos mostrando una realidad. Totalmente. Y no hablamos con todo, ¿eh? Con todo yo hablé con la gente, justamente, especialmente, que formaba parte de quienes el médico dice lo perjudicaron. Incluso alguno dijo, no, prefiero no ir. Claro. Y algunas explicaciones que estuvimos dando, porque no puedo creer que gente que se comporta correctamente o que uno la conoce por un buen comportamiento, de repente puedan estar sospechados por un delito tan aberrante. Yo tampoco, Hugo Agustina, no me cierra que, a ver, no me entra en la mente de aquel perito, psicólogo o psicóloga que dicta un dictamen o que emite un dictamen falso para perjudicar y mandar a la cárcel a alguien, ¿eh? Totalmente. Por lo que vivió Guisoni, por lo que viven todos los que están, lo que es el infierno que vivió Guisoni, no se lo merece. Ni un día. Dale. Ni un minuto. Seguimos, Gustavo, seguimos todos estos días con más luz sobre un tema realmente oscuro. Gracias por tu tiempo y por el laburo. Un abrazo. Hasta luego. Hugo. Y cambiamos de tema ahora, nos relajamos un poco porque, claro, estamos en vacaciones de invierno todavía y la rural está a full. La rural que tiene